¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. A ver, un momentito que veo que esté funcionando todo ok. A ver. Hola Elizabeth. Bueno, hoy em, me conecto para explicaros, hacer un live, un directo, ¿verdad? Para poder explicar un poquito un tema que, pues la verdad es que me habéis preguntado bastantes veces. Si veis que cambio, estoy en Instagram y estoy en Facebook, ¿vale? Retransmitiendo a la vez. Entonces es un tema que me habéis preguntado bastantes veces, que yo sé bueno, que inquieta un poquito y que en realidad es un tema que cuesta a veces abordar, ¿verdad? Sobre todo pues muchas veces pues por nuestras propias tabús, a lo mejor. Un segundito, ¿eh? Tengo un aviso aquí. Vale. Ese momentito, es que hacía días que por Facebook no le transmitía así y a veces de una vez para otra cambian cositas, ¿vale? Ya está. Pues decía que hoy voy a hablar de cómo hablar sobre la muerte con nuestros hijos, sobre el tema de la muerte o cuando hay que gestionar un duelo, cómo podemos abordar eso. Y es un tema que realmente me han preguntado varias veces que por qué no hablaba sobre esto, ¿verdad? Y como decía, perdón, como decía, pues es un tema que suele generar un poquito de incomodidad cuando a lo mejor primero, cuando pasa un suceso en la familia, pues cada uno, desde el adulto que somos, estamos gestionando nuestro propio duelo, ¿no? Nuestro propio dolor, y a veces es muy complicado gestionar eso a la vez que intentamos dar respuestas a nuestros niños, ¿no? Y por otro lado es que a veces pues nuestros hijos nos sorprenden con este tipo de preguntas, nos pilla en frío y no hemos todavía podido pensar cómo abordar este tema o cómo les vamos a contestar o qué opinión tengo yo sobre esto o cómo puedo adaptar esa explicación a la edad que tenga mi hijo o mi hija, ¿vale? Y esto pasa a menudo pues porque es un tema que suele ser, pues como decía, o tabú, es decir, que evitamos hablar de él, o porque nos genera mucho dolor, o porque a veces también el propio miedo, y muchos adultos con mucho miedo a la muerte, entonces el propio miedo que me provoca esto me dificulta el poder explicarlo y el poder abordar este tema de una manera natural y de una manera lo más sana posible con mis hijos, ¿vale? Entonces es importante eso, en estos temas, pues poder hacer la reflexión, cada una su propia reflexión sobre cómo yo, como persona adulta, abordo ese tema de la muerte, es decir, cómo me sienta a mí, qué pensamientos tengo sobre la muerte, qué idea tengo, qué me despierta a mí, qué siento, es hacer un poquito de introspección de en realidad yo qué pienso y qué siento y qué creencias tengo sobre este tema, porque muchas veces pensamos que sabemos, pero si no nos hemos parado a pensar, valga la redundancia, qué pienso sobre ello, pues al final se resulta en que tenemos un batiburrillo mental y entonces no sabemos cómo exponer las cosas cuando nos viene una pregunta tan directa y tan clara como nos pueden hacer nuestros hijos o cuando pues estamos viviendo una situación que así lo requiere. Así que es súper importante hacernos esta pregunta a nosotras mismas, esta reflexión. También es importante preguntarme cómo quiero que mi hijo o mi hija afronte este tema el día de mañana. Tanto si para mí es sencillo, como si para mí es complicado, como si me da miedo, como si me genera mucha resistencia, es importante preguntarme y decidir cómo yo quiero que mi hijo o mi hija afronte este tema, vea este tema, viva este tema en este momento y cuando sea mayor. ¿Sí? Este punto también es súper importante porque va a marcar la línea que vamos a seguir con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿sí?
Bueno, no veo por aquí por dónde se está. Las que estáis en Facebook, a ver si me podéis dejar un comentario para que yo vea que me estáis viendo, porque aquí pone que sí, sí se está reproduciendo, pero no veo nada, así que si me lo decís, me ayudaréis. Bueno, y por último, perdón, estaba en estas dos preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo quiero que, cómo la abordo yo, qué pensamientos tengo yo y cómo quiero que mi hijo o mi hija afronte ese tema, ¿no? Si quiero o yo pienso que lo va a abordar desde el dolor o desde el miedo, o si lo va a poder afrontar, vivir, sentir, experimentar, pensar con naturalidad, ¿vale? Es importante que hagamos esta reflexión. Y entonces voy a dirigirme hacia esa dirección para que no lo viva como yo, si es que yo lo estoy viviendo con sufrimiento. Por eso es importante ver dónde estoy yo con este tema y dónde quiero que vayan mis hijos, ¿vale? A partir de aquí, de hacer esta reflexión previa, voy a poder dirigirme para que ellos no lo vivan igual que yo, si es que para mí está siendo algo complicado de digerir, ¿vale? Entonces, el siguiente paso que podríamos dar es, obviamente, poner en orden, sanar en mí esos bloqueos, mis propios bloqueos con este tema de la muerte, es decir, qué es lo que me está bloqueando que yo pueda tratar este tema con naturalidad o sin miedo, con confianza y detectar qué es lo que me está frenando, qué es lo que me está impidiendo, qué es lo que me está bloqueando, resolucionarlo lo antes que pueda y en la máxima medida que pueda, ¿sí? Esto es desde nuestra parte, porque obviamente al final quien va a estar explicando o no esta situación y le va a dar nombre y le va a dar contexto, vamos a ser los adultos que estamos alrededor de este niño. Así que obviamente antes de dar este paso de poder acompañarlos a ellos, tenemos que hacernos nuestro propio acompañamiento, nuestra propia introspección y poner en orden nuestras propias dificultades, nuestros propios bloqueos, ¿sí? Una vez hemos hecho esto, podemos pasar a cómo abordamos un duelo en la familia o preguntas sobre la muerte, que los niños hay una cierta edad pues que ya se lo empiezan a cuestionar, no siempre es porque pasa algo en la familia, a veces tienen curiosidad sobre la vida y la muerte y cómo podemos abordar ese tema y explicarlo con naturalidad. Lo primero de todo es que hay que dar explicaciones adecuadas a la edad. Obviamente tenemos que tener en cuenta la edad y también el nivel madurativo que tiene el niño o la niña que tengo delante que me está haciendo estas preguntas o que estamos viviendo una situación X, ¿vale? Es importante explicar lo que está pasando, si es que estamos viviendo esa situación, y es muy importante, evidentemente, no mentir, pero dar la información justa y necesaria y siempre adaptando el vocabulario a la edad que tiene nuestro niño o nuestra niña, ¿sí? Después también esto es súper importante, ¿sí? Vamos a responder todas las preguntas, las inquietudes que tenga nuestro niño o nuestra niña sobre este tema. Así te incomoden, así no sepas qué decir, vamos a darles respuestas porque si me está preguntando es porque tiene una inquietud, porque quiere saber y tiene una necesidad de llenar ese conocimiento, ¿sí? Obviamente, si en ese momento me pilla en frío o no sé cómo abordarlo, puedo decir, mira cariño, esto que me preguntas me parece muy interesante, sé y veo que es algo que a ti realmente tienes mucho interés en ello y en estos momentos no sé cómo contestarte, me lo tengo que pensar. Pero le vamos a dar una respuesta en ese momento y vamos a posponer la pregunta inicial, la respuesta a la pregunta inicial para mañana o dentro de 2 días, pero la vamos a responder, no la vamos a dejar en el limbo y en el olvido, ¿vale? ¿Cómo podemos responder este tipo de preguntas? Pues obviamente lo podemos responder verbalmente y obviamente esto va a depender mucho, pues nuevamente de la edad y del nivel de maduración y de comprensión que tenga nuestro niño o nuestra niña. Y lo podemos hacer también con imágenes, ayudarnos con imágenes que ayuden, porque ahora estamos hablando de un tema súper abstracto, un poco complicadito, entonces ayudarnos con imágenes que ayuden a nuestros niños a crearse esa imagen mental, esa visualización mental para poder
colocar la información verbal junto con imágenes y así la comprensión sea mucho más adecuada, ¿de acuerdo? Mucho más hacia donde nosotros queremos dirigirlos. Y también siempre es una buena opción, siempre que el niño o la niña lo reciba bien, apoyarnos con cuentos sobre esta temática, porque a veces digo esto y hay personas que me dicen, es que a mi hijo no le gusta nada los cuentos o no quiere para nada escuchar un cuento sobre este tema. Bueno, pues hay que respetarlo también y obviamente las técnicas y los recursos están para utilizarse cuando son bienvenidos, cuando no apetecen, no apetecen, ¿vale? No es que hay que forzarlo a eso. Y también con dibujos, con expresión a través del dibujo, es decir, estáis viendo que os estoy dando varias opciones en las que podemos responder, dar respuesta, dar información a esas preguntas que nos están haciendo nuestros pequeños, ¿sí? Si lo preguntan también, en concreto, si ellos lo preguntan, podemos explicar, o sea, podemos decir que existen varias explicaciones sobre el tema de la muerte. Es decir, que existen varias explicaciones sobre esta temática, que hay millones de personas en el mundo y unas creen unas cosas y otras creen otras y que ellos pueden escoger cuál prefieran. Que realmente, pues nadie sabe realmente lo que sucede, pero que sí existen varias explicaciones a este tema. Y es bueno que les digamos, pues mira, existe, podemos, las que conozcamos, hay varias, hay muchas, pero mira, la más conocida es esta, luego hay esta, luego hay esta, luego hay esta, y existen más que yo no conozco. Así que está bien que les demos para que ellos puedan conocer, obviamente, repito, siempre adaptando el vocabulario de la edad, ¿vale? Pero hay que dar esa información que existe en el mundo para que ellos puedan tener su propio criterio también y escoger con lo que se sienten más a gusto y les da más tranquilidad, ¿sí? Además, si nos preguntan, bueno, pero ¿y tu mamá en qué crees? Me has explicado varias, pero ¿tú qué crees? ¿O papá qué cree? Vale, pues vamos a explicar en casa qué creemos, pero vamos a especificar que esa no es la verdad absoluta, que existen muchas explicaciones, que nadie sabe la verdad, como hemos dicho, o la verdadera, por así decirlo, y que él o ella puede escoger la que le dé paz, porque aquí lo que estamos buscando es que puedan dar un contexto, que puedan dar una explicación interna a lo que está pasando, que les dé tranquilidad, que les dé seguridad. No vamos a generar más inquietud. Por eso adecuamos el vocabulario, por eso intentamos que puedan formarse imagen mental, por eso respondemos absolutamente a todas sus preguntas y si no sabemos nos damos tiempo para pensarlo y por eso explicamos las opciones que sí existen, aunque yo no las comparta o no esté de acuerdo con eso, ¿vale? Y nuevamente digo, si en ese momento no lo sé, no os preocupéis, puedo decir que lo voy a pensar y doy respuesta y tenemos para otro día de conversación, que estas conversaciones en realidad son muy bonitas tenerlas con nuestros hijos. Yo la verdad las disfruto mucho, las he disfrutado mucho y las sigo disfrutando. Le dije a mi hijo mayor que iba a hacer este directo, que os iba a explicar esto y Dios me ha dicho, explícamelo a mí otra vez primero. O sea, que le gusta mucho este tema y que son temas que son conversaciones que tenemos muy profundas, muy bonitas y que realmente pienso que las podéis llegar a disfrutar y no padecer, disfrutar mucho con vuestros hijos, ¿sí? Por otro lado, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, hemos dicho explicar, responder, pues también va a ser súper importante escuchar, por supuesto, escuchar lo que nos tienen que decir, su explicación, cómo lo están viviendo, lo que nos quieren preguntar, las dudas que tengan, o también escuchar la parte no verbal, que no quieren hablar de este tema, que ahora no es el momento, que necesitan espacio, que necesitan tiempo. Puede ser un lado, puede ser el otro, hay que saber escuchar lo que entra verbal y lo que entra no verbal, ¿sí? Importantísimo también dar espacio en casa a nivel de familia para expresar emociones. Si no damos un espacio, si no tenemos un momento donde vamos a poder verbalizar, exteriorizar, sacar como yo me estoy sintiendo con esto que está pasando o como yo me estoy sintiendo con esta inquietud que tengo sobre la muerte, pues eso se va a quedar ahí encriptado, ¿no? Y van a hacer sus propias explicaciones y van a quedarse con esa
mala sensación y nos habremos perdido una oportunidad de ponerlo en común, de ponerlo en familia y de poder tener esa conexión con nuestros hijos y además quedarnos todos mucho más tranquilos y en paz, ¿sí? Obviamente también va a ser importante mostrar mis emociones, exteriorizar cómo yo me estoy sintiendo, sobre todo en un contexto en el que estamos viviendo un duelo familiar, cómo yo estoy viviendo eso, obviamente, y sobre todo según las edades de nuestros hijos, pero en general, si yo estoy desbordada, si yo estoy en mi peor momento, no es el mejor momento para que me vean mis hijos, ¿sí? Pero cuando ha pasado, digamos, el chaparrón más grande, sí que es bueno que yo pueda expresar que estoy triste, que me puedan ver llorar si necesito llorarlo, que pueda decir que echo de menos, que pueda expresar, verbalizar, hablar de cómo yo me estoy sintiendo, porque le estoy dando pie a que él o ella también experimente, también exprese cómo se está sintiendo. Y la manera de pasar un duelo lo más progresivo posible y antes posible es expresar cómo me estoy sintiendo, porque muchas veces lo que hacemos es esconder, no expresarlo, no comunicarlo porque pensamos que así vamos a hacer más daño o pensamos que así es mejor para pasarlo. No, tenemos que poder expresarlo y qué mejor que expresarlo con las personas que están viviendo desde un punto parecido al mío y que nos vamos a entender y vamos a conectar perfectamente y si hace falta lloramos juntos y seguimos adelante. ¿Sí? Así que vamos a dar ese espacio para expresar emociones y voy a expresar las mías, no está mal. Mamá y papá no están siempre felices y contentos y aquí nunca pasa nada. Es importante expresar cómo me estoy sintiendo y que fluctuamos y que obviamente lo gestionamos, las transformamos y hacemos lo posible por no quedarnos estancados ahí, pero tienen que ver, no solo escuchar, sino tienen que ver que las personas tenemos derecho a tener diferentes estados emocionales, fluctuar por ellos, que no se acaba el mundo aquí y que tenemos que saber reponernos a ello también, ¿sí? Y por lo tanto, mostrar las mías también significa que voy a poder verbalizar mi dolor, ¿no? Verbalizar cómo me estoy sintiendo, poner palabras a lo que yo estoy sintiendo, a lo que estoy viviendo. Obviamente, si están nuestros niños delante, pues siempre repito, insisto con esto, con vocabulario y tipo de comunicación adecuada a la edad de nuestros niños y siempre, si hay más de uno, obviamente nos vamos a centrar en el más pequeño, vamos a adaptar el vocabulario siempre al más pequeño, ¿vale? Bien, para hacer todo esto con nuestros hijos, obviamente podemos hacerlo como hemos dicho verbalmente, pero tenemos recursos, apoyos que nos van a venir muy bien, que yo los he utilizado, no todos, pero algunos los que os voy a comentar, yo los he utilizado con mis hijos y nos han funcionado súper bien para que pudieran formarse esa imagen mental y poder hacer esa explicación mucho más visual y por lo tanto entender mejor lo que está sucediendo, ¿no? Pues algo que les suele costar mucho, sobre todo cuando son más pequeños, es que cuando alguien o un ser querido, un animal, etcétera, se muere, es que no vuelve, no lo vamos a volver a ver. Eso es algo que les cuesta mucho. Entonces preguntan, ¿y dónde van? ¿Y qué pasa con su cuerpo? Y todo este tipo de preguntas que obviamente ellos necesitan respuesta. Bien. Recursitos que nos pueden ayudar para ello. Películas. Tenéis una película que es preciosa y que además de verdad yo creo que casi es más adecuada para adultos, aunque es en dibujos, pero a ti te puede ayudar también a crear ya un contexto en familia donde ya está eso en marcha y poder coger recursos de la película para poder apoyar explicaciones que estés teniendo tú y también para gestionar eso, pues te puede servir mucho esta película, que es la película Soul, S-O-U-L, del 2020 de Disney y Pixar. Es muy bonita, en realidad es súper bonita, el mensaje es muy bonito y las imágenes que se pueden formar están muy chulas y les ayudan mucho, ¿sí? Así que esta es una y otra segurísimo que la conocéis todos, si la habéis visto, es la inmensamente conocida, popular película de Coco, que es del 2017, que también es de Disney Pixar, ¿no? Donde ya sabéis
que se aborda mucho pues el tema de la muerte, la vida después de la muerte, cómo honrar a la familia, bueno, todo esto. Es interesante también y obviamente, aunque no tengamos esa creencia en concreto, ni de una ni de la otra, o si la tengamos, pero aunque no la tengamos es igual, porque nos ayuda a crear eso que os he dicho, esos apoyos, no puedes coger cositas de la película o ayudar a explicar. Estas dos películas tienen versiones distintas sobre la explicación sobre la muerte, así que mira, ya tenemos muestra sobre unas personas creen esto, otras personas creen lo otro, otras personas tal, y pueden entenderlo mejor. Después hay dos cuentos que son muy bonitos y que también creo que ayudan muchísimo con esto. Uno es el cuento Vacío de Ana Llenas, que seguramente la conocéis por El monstruo de colores. Pues hay un cuento que tiene ella que es Vacío, que lo que explica es un poco la protagonista, es qué hacer con eso que sentimos cuando hay una pérdida, es decir, ese vacío, que es un vacío que se siente cuando hemos perdido a una persona o un ser querido, y cómo vamos trascendiendo ese vacío de manera progresiva y sana. Es un libro súper bonito y que también nos va a apoyar mucho y ayudar mucho en hacer toda esa explicación. Y después hay uno que yo no he visto directamente, pero que he leído de qué va y he leído muy buenas opiniones sobre él, que es Dos alas, de Cristina Bellemo, Dos alas, y que lo que nos ayuda es nos lleva a cómo podemos afrontar la muerte, ¿no? ante algo que es inexplicable, que es algo que nos genera mucha inquietud, cómo podemos afrontar esto también de una manera pues mucho más gradual, incluso agradable, diría yo, ¿sí? O sea que aquí tenéis 4 recursos que podéis utilizar y que os pueden ir bien. Y también, por supuesto, hay niños que son muy expresivos y que les va a ir muy bien expresar sus emociones y cómo se sienten a través del dibujo. Y eso está bien y no vamos a dirigir ni a cuestionar cómo es ese dibujo, simplemente vamos a dejar que se exprese a través del dibujo. También que exprese sus emociones. También tengo que decir que normalmente los niños viven mucho mejor que nosotros, que los adultos, este tema. Los duelos son mucho más rápidos en vivir duelos y tienen mucha más practicidad en el tema de la muerte. No tienen tantas creencias limitadoras como tenemos nosotros. Son mucho más prácticos en ese aspecto, así que no te den miedo poder hablar con tus hijos, poder hablar de este tema, sea porque tienen inquietud, sea porque estáis viviendo una situación complicada en casa, porque incluso tú puedes aprender muchas cosas interesantes sobre cómo ellos te van a responder. Por eso tan importante el punto de antes que he dicho de escuchar. Y para finalizar, a no ser que alguien me quiera preguntar algo que lo podéis apuntar y os contesto, para finalizar, no podía irme o cerrar este directo sin recomendaros un libro para vosotras, para adultos, ¿no? Para vosotras y para vosotros, es decir, para papás y para mamás. He empezado hablando de la importancia de este tema, tenerlo primero nosotras bien aposentadito, después cómo lo abordamos con nuestros niños, cosas que podemos hacer para ayudarnos, y acabo en si realmente es un tema que te bloquea mucho, que te da mucho miedo, que te da mucha incertidumbre, que realmente es algo que te quita el sueño. Hay un libro que yo descubrí ya hace años que me maravilló, me encantó y que lo recomiendo siempre cuando alguien está pasando por un duelo. Es para adultos, cuando alguien está pasando por un duelo o tiene mucho miedo o mucha inquietud con el tema de la muerte y morirse, ¿sí? Y es el libro que se llama La muerte, un amanecer. Es de una doctora en medicina y psiquiatría que se llama Elizabeth Kubler-Ross. El apellido es un poco complicadito. Kubler-Ross con 2 S. Y es un libro que realmente es muy bonito y te aporta consuelo y comprensión sobre el tema de la muerte. Es una mujer que dedicó su vida a trabajar con personas, acompañar personas que estaban en procesos terminales, a registrar información. Y bueno, la verdad es que es un libro muy interesante que recomiendo muchísimo porque de verdad sí abres la mente y lo lees con cariño y con apertura mental,
da muchísimo, muchísimo alivio y comprensión sobre este tema del que se habla muy poco y que al final forma parte de nuestra experiencia humana, está ahí en un momento u otro, nos lo vamos a encontrar indirectamente y directamente también. Entonces, si es un tema que realmente te inquieta, pues por aquí te invito a que profundices y hagas esa lectura. Creo que también está en audiolibro por YouTube, juraría, podéis buscarlo a ver si está. Y bueno, espero que os guste y os haya servido. Pues bien, hasta aquí el cómo podemos abordar con nuestros niños y con nuestras niñas este tema. Espero que os sirva, que os ayude, que veáis un poquito más de luz a cómo podéis abordar este tema, que se os quite ese bloqueo, esa tensión cuando tenéis que afrontar este tema con vuestros niños y con vuestras niñas, y que os ayude también a vosotras, ¿no? Si estáis viviendo por un proceso así o es un tema que no lleváis muy bien, pues también os ayude a vosotras a vivirlo desde otro punto de vista, con más tranquilidad y sobre todo con más aceptación, ¿no? Porque al final no ganas nada bloqueándote, preocupándote y pasándolo mal. Y es un tema que tenemos que aceptar porque sí o sí está ahí, y la mejor manera es vivir las cosas con aceptación y poder transmitir eso también a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas y a nuestros adolescentes, por supuesto, también. Bueno, nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias por venir. Espero que lo pongáis en práctica y oye, ya me iréis contando cuando lo pongáis en práctica cómo os ha ido, qué recursos ha funcionado más, cuál menos. Compartir este vídeo con todas las personas que creáis que les va a ir bien. Y por supuesto, si no me seguís todavía en Instagram o en Facebook, pues hacerlo, porque voy subiendo vídeos, voy haciendo directos y voy haciendo muchísimas cositas para aportaros soluciones, herramientas para mejorar y hacer más agradable, ¿no? Digamos, vuestra crianza y también la vida con vosotras mismas. Un besazo, nos vemos por aquí. ¡Chao!